Bueno, hermanito Pedro, Dios les bendiga. Tenemos estudio con nuestro hermano. Bendiciones. Gracias, hermano Alejandro. Estamos considerando la segunda carta de Simón Pedro en el capítulo 3, donde encontramos a tres grupos de personas muy diferentes. Recuerden, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, están los burladores. Los burladores están negando las promesas de Dios. Ellos están diciendo en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Luego, me parece a mí que estos burladores que estaban ahí dentro de la iglesia habían influenciado sobre algunos cristianos que comenzaron a dudar de las promesas de Dios. Según el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero luego encontramos a otro grupo que está firme en la esperanza de la venida de Dios. En el verso 12, cuando Pedro dice esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Y en el versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Disculpen. Entonces tenemos tres grupos en este pasaje. Los que niegan las promesas de Dios, los que están dudando de la promesa de Dios y los que están esperando las promesas de Dios. Uno tendría que preguntarse una vez más en esta tarde a qué grupo nosotros pertenecemos. ¿Somos de los que niegan las promesas de Dios? ¿Somos de los que están dudando de las promesas de Dios? ¿O somos la iglesia, los cristianos, que estamos esperando ansiosamente, anhelando ansiosamente el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Cómo saber a qué grupo pertenecemos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde, porque Pedro nos va a explicar en esta tarde quiénes son, cuáles son las características de las personas, de los cristianos que seriamente están esperando la venida del día de Dios, la venida del Señor como ladrón en la noche y el cumplimiento de todas las promesas del Señor. El miércoles pasado terminábamos con el versículo 7, donde nos quedamos en el juicio de Dios, porque creo sinceramente que los falsos maestros del capítulo 2 están negando el juicio de Dios. Para ellos no va a haber un juicio de Dios, no va a haber un juicio donde tendremos que rendirle cuenta al Creador. ¿Y por qué dije eso? ¿Por qué pienso en esto? Porque en el capítulo 2, Dios juzgó a los ángeles que pecaron en el verso 4, porque en el versículo 5, Dios juzgó al mundo antiguo, no lo perdonó, y en el verso 6, Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas. Entonces, lo que Pedro está comunicando es que si Dios juzgó a los ángeles que pecaron, juzgó al mundo antiguo en los días de Noé y juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ahora viene el juicio para todas las naciones, el juicio para todo el mundo. De ese juicio también habló Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16,
Y también habló el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en Mateo 25, cuando serán reunidas delante de él todas las naciones? Y pondrá a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. Y Jesús les dirá a los de la mano derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el verso 40, a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio del Hijo del Hombre a todas las naciones. Entonces me parece a mí que los falsos maestros, más que negar la segunda venida de Cristo, ellos están negando el juicio final. Y si niegan el juicio final, entonces ellos viven desordenadamente, ellos viven en lujuria, ellos viven practicando el pecado deliberadamente, en el capítulo 2. Entonces, hay un juicio, y ese día terminamos con el verso 7, ahora terminamos con el verso 7, dice: y de la perdición de los hombres impíos. Esta palabra va a ser interesante en nuestro estudio, porque va a haber un contraste entre los que viven impíamente con los que viven piadosamente. Mira el versículo 11. Mira el versículo 11 del capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces ya nos estamos acercando a dos grupos: a los que viven impíamente y a los que viven piadosamente. Aquí están los dos grupos ya. Entonces, en el día del juicio va a ser la condenación, va a ser la perdición, va a ser la destrucción. Miren el versículo 7, al final: y de la perdición de los hombres impíos. El final de los hombres impíos. En el Antiguo Testamento encontramos referencias que no hay un buen final para el impío. No hay un buen final para el malo. De hecho, hablando de los impíos, ya en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, ya en el capítulo 2, Pedro habló de los impíos en el tiempo de Noé. Mira segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice segunda de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya Dios castigó a los impíos en los tiempos de Noé. Y mira el versículo 6. Y si con 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces Dios juzgó a los impíos, a los malvados, a los rebeldes, a los desobedientes en los tiempos de Noé. Nuevamente Dios juzgó y condenó a los impíos, a los que vivían, a los malvados, a los desobedientes de Sodoma y Gomorra. Ya Dios lo hizo ya. Pero ahora viene el juicio final y la perdición de todos los impíos. A mí me parece esto, que Dios va a juzgar, en segunda de Pedro por lo menos, en segunda de Pedro. Creo que Dios va a juzgar el orgullo de los hombres impíos. Dios va a juzgar la soberbia del hombre, como lo hizo. 2,
Dios va a juzgar la desobediencia del hombre en todas sus formas. Y 3, pensando en Sodoma y Gomorra, Dios va a juzgar la inmoralidad del impío. Me parece que en segunda de Pedro, resumiendo cuál es el pecado de los impíos, tiene que ver con su orgullo, con su desobediencia y con su inmoralidad. Si ustedes leen el capítulo 2, ahí está. Ahí está la soberbia de ellos, ahí está la desobediencia de ellos y ahí está la inmoralidad de ellos. Entonces, en el día final es el día de la perdición de los hombres impíos. Ese es el final de ellos. Ahora recuerda esto, que cuando Jehová habla en el libro de Ezequiel, él dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero destruir al impío, sino que yo lo que quiero es que el impío se salve y se arrepienta. Entonces, en la mente de Dios, Él no quiere la destrucción de los impíos, Él no quiere la destrucción de los impíos, ni la condenación de los impíos, sino que Él quiere que el impío viva, quiere que el impío se salve. De hecho, en Primera de Timoteo 2, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Uno tiene que pensar de que mientras el impío tenga vida, mientras el impío tenga salud, mientras el impío esté con vida, tiene esperanza de salvación, tiene esperanza de perdón, tiene esperanza de reconciliación. Ese impío necesita la gracia de Dios, necesita la misericordia de Dios, necesita el evangelio de Dios. Entonces nosotros como iglesia de Cristo tenemos que llevarle un mensaje de esperanza a los impíos, tenemos que llevarle un mensaje de advertencia a los impíos, tenemos que llevarle un mensaje de salvación a los impíos, decirle a los impíos que Cristo murió por ellos, que Cristo resucitó por ellos y que Cristo no quiere que ninguno se pierda. Pero en el día del juicio va a ser la destrucción de los impíos. Repito, Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que quiero que el impío viva. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de nuevo. Dios no quiere la muerte del impío. El impío va a perderse eternamente. El impío va a sufrir pena de eterna perdición. El impío va a ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero mientras no llegue el juicio final, mientras no llegue la segunda venida de Cristo, hay que llevarle el evangelio a los impíos. Hay que llevar el mensaje a ellos. Porque escúchame bien. Los impíos van a perderse eternamente, chiquillos. Van a sufrir pena de eterna perdición. Así que usted como atalaya y yo como atalaya debemos advertirle al impío de su mal camino para que regrese al camino del Señor. Amén. Amén. En el verso 8, pasamos al 8 ahora en estos momentos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Recuerden en el versículo 5 acerca de los falsos maestros. Pedro dice de los falsos maestros en el 5, estos ignoran voluntariamente. Los falsos maestros ignoran voluntariamente, pero tú y yo
Y los cristianos, Pedro les dice en el verso 8, no ignoréis. Ellos pueden ignorar, pero nosotros no debemos ignorar. No debemos ignorar. ¿Qué cosa? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y uno tiene que pensar en esta tarde qué significa este dicho, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. En este pasaje, por lo menos tengo dos observaciones. Número uno, para con el Señor un día es como 1000 años. La respuesta, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Para el Señor un día es como 1000 años. Habla Pedro de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros. Y hablando de la paciencia de Dios, usted tiene que recordarse de la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 20, Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20, Simón dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, ahí está, la paciencia de Dios en los días de Noé. Piensa un poquito en la paciencia de Dios en los días de Noé. Se nos dice implícitamente que Noé fue pregonero de justicia. No implícitamente eso, sino explícitamente. Miren el segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Dice segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Es decir, que Noé fue un predicador de la justicia de Dios, fue un predicador del mensaje de Dios. Noé, pregonero de justicia. La paciencia de Dios. Se nos dice ahora implícitamente que Noé estuvo predicando 120 años antes que viniera el diluvio. Entonces, esos 120 años a Noé predicando como pregonero de justicia, no sabemos lo que predicó, no sabemos lo que proclamó, pero lo hizo. Tal vez al construir el arca ya estaba predicando que venía un diluvio sobre el mundo. El punto es que Noé, siendo predicador de la justicia, pregonero de la justicia y predicando 120 años, ahí uno pudo ver la paciencia de Dios. La paciencia de Dios mientras se preparaba el arca en los días de Noé. Pero, lo que aprendemos del juicio de Dios sobre el mundo antiguo es que llegó el minuto, llegó la hora, llegó el día en que se terminó, por decirlo así, la paciencia de Dios y vino el diluvio sobre el mundo de los impíos y fueron destruidos. Entonces, acá en segunda de Pedro, un día es como 1000 años, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para los impíos, la paciencia de Dios para los desobedientes, para los inmorales, para los orgullosos, para los rebeldes. Es decir, número uno, si Cristo no ha aparecido, si Cristo no ha venido, es debido a la paciencia, la longanimidad de Dios. Dios es paciente, como lo fue en el tiempo de Noé.
podríamos usar la palabra la clemencia de Dios, la misericordia de Dios. Pero Dios es paciente porque Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, Dios quiere que nadie perezca. Dios no quiere la perdición del impío. Dios no quiere que el impío muera, sino que viva. Entonces me parece a mí que un día para el Señor es como 1000 años, nos habla de la paciencia de Dios. Como diciéndolo de otra manera, el Señor puede venir, y eso lo estamos escuchando hace 2000 años, y el Señor no aparece. Y pueden pasar 2000 años más, pero es la paciencia de Dios, porque no quiere la perdición de nadie, la destrucción de nadie, la condenación de nadie. Pero no tienes que olvidar la segunda oración. La segunda oración. Mira el versículo 8. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y aquí viene la segunda oración. Y 1000 años es como un día. ¿Qué significa? Ahora, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, el Señor puede venir en 1000 años, el Señor puede regresar en 2000 años más, pero también puede venir en cualquier momento, puede aparecer en cualquier momento. Entonces, ahí está. Si alguien piensa arrepentirse mañana, si alguien piensa arrepentirse el fin de semana, si alguien piensa arrepentirse a fin de mes, claro, un día es como 1000 años, pero no ignores que 1000 años es como un día. Él puede venir en esta noche. Él puede aparecer en esta noche. Y Dios quiere que nos arrepintamos. Entonces uno tiene que tener cuidado. Como también me dijo una hermanita Susana de Paraguay, sí, si el Señor tal vez no viene esta noche, pero ¿qué pasa si yo me voy a su presencia? Y no estoy arrepentido, y no estoy convertido, y no estoy entregado a Él. Entonces, resumiendo, el versículo 8, que para con el Señor un día es como 1000 años, la paciencia de Dios, Dios tiene paciencia, pero no ignores que 1000 años es como un día en la presencia del Señor. Así como el Señor puede venir en 1000 años, el Señor puede regresar en cualquier momento como ladrón en la noche. ¿Eso qué significa? En las parábolas de Mateo 24, 25, que hay que estar preparado en todo momento. Hermanos míos, hermanos, voy a decirte algo que te va a sorprender tal vez. En este pasaje y en los pasajes de Mateo 24, 25, no es relevante la venida del Hijo del Hombre, porque Él va a regresar, Él va a venir, Él va a aparecer. Lo relevante, lo importante es si yo estoy listo para recibirlo, si estoy preparado para recibirlo. Ese es lo que vamos a aprender en este pasaje. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y te llama la atención que la paciencia del Señor es para con nosotros, los cristianos, sus hijos, su pueblo que debe estar esperándolo, su pueblo que tiene que estar preparado, su pueblo que debe estar listo para recibirlo. Es interesante que Pedro dice, no, la paciencia del Señor para con nosotros. Y ahora dice, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere la perdición de nadie, la condenación de nadie, que nadie perezca. Entonces, termina diciendo el 9,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. En otras palabras, ¿por qué el Señor no ha venido? Porque el Señor está esperando nuestro verdadero arrepentimiento. Nuestro verdadero arrepentimiento. No como en el tiempo de Jeremías, no como en el tiempo de Oseas, no como en el tiempo de Joel, no como en el tiempo de Miqueas, que el arrepentimiento del pueblo era fingido, pero no era un arrepentimiento del corazón. No era un arrepentimiento del corazón. Dios manda ¿a quién? A todos los hombres. ¿De dónde? En todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un juicio en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, quien lo resucitó de los muertos. Voy a darte un consejo de parte de Dios. Voy a darte un consejo de parte de Dios. Cuando converso sobre el arrepentimiento con las personas, ¿por qué debo estar todo el tiempo arrepentido y humillado delante de Dios? ¿Por qué? Mira Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, por favor. El Evangelio de Lucas capítulo 13. Esto nos puede ayudar mucho a nosotros. Raulito Díaz, hijo mío, que te esperé a almorzar y no viniste a almorzar. Y te había preparado una carnecita bien rica. Ya voy para allá al terminar aquí. Ok, Lucas 13, del 1 al 5, por favor. Ok, dice la Biblia así. En este mismo tiempo estaba allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que les cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos. Estos hombres murieron por manos de Pilato. Luego, versículo 4, aquellos 18 a los cuales le cayó la torre en Siloé. Hermanos, uno de los puntos de este pasaje es este. ¿Por qué debo arrepentirme de corazón? Porque una persona puede morir en cualquier momento. En cualquier momento se te cae la torre encima. En cualquier momento hay un choque del carro, de la camioneta. En cualquier momento te atropellan, te da un infarto al corazón. Hermano, en esta parábola, en este pasaje, Jesús dice, arrepiéntete porque puedes morir en cualquier momento. En cualquier momento puedes morir. Es por eso. Y Jesús dice, y si no te arrepientes, vas a perecer como todos los demás. Vas a perecer como todos los demás. Qué importante el arrepentimiento para recibir, para esperar el regreso de Jesucristo. Otra cosa, otro consejo, versículos 6 al 9. Chamito, continúa con el 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador,
He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Córtala, para que utiliza también la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Fíjate que Jesús comenzó a hablar del arrepentimiento. Si no te arrepientes, vas a perecer. Y luego da esta enseñanza de que un hombre fue a buscar fruto a su viña y no encontró ningún fruto. El pueblo de Israel fue visitado por Dios y nunca encontró fruto en la vida de ellos. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, hay frutos de arrepentimiento. Al final el árbol es conocido por el fruto. Todo buen árbol va a dar buenos frutos, y el árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿por qué tengo que arrepentirme de corazón? Porque puedo morir en cualquier momento. Y si mi arrepentimiento es verdadero, eso va a producir frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Y lo otro, que en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, la historia del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro. No voy a explicar la parábola por si acaso, pero puedo decirte algo. Para mí, el mensaje del rico y Lázaro es uno. ¿Cuál es? Que si el hombre se muere, ya no tiene una segunda oportunidad para salvarse. Ya muerto, ya no hay segundas oportunidades para nadie. Por eso hay que estar arrepentido. Por eso hay que estar entregado al Señor. Por eso hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque después de muerto, tú y yo y nadie va a tener una segunda oportunidad. Volvamos a Pedro, por favor. Segunda de Pedro. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué hablo de ahora? ¿Por qué hablo de hoy, miércoles? Porque el versículo que cité en Hechos capítulo 17, versículo 30, cuando Pablo predica ya en Atenas, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿A quién? A todos los hombres. ¿De dónde? En todo lugar, que se arrepientan. Ahora Dios manda a todos los hombres a que nos arrepintamos delante de Él. Siempre pensé qué hubiese pasado con nosotros, conmigo, si Jesucristo hubiese venido una hora antes de que yo me haya arrepentido y convertido para Él. ¿Qué hubiese pasado contigo si Jesucristo hubiese regresado y tú todavía estabas en las tinieblas, muerto en delitos y pecados? La paciencia de Dios, Dios esperando que regreses, Dios esperando nuestro arrepentimiento. Y si en estos momentos estamos con vida, porque Dios está esperando el arrepentimiento de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos, de sus santos. Dios es paciente, dice Pedro, para con nosotros. Y según el capítulo 3, versículo 14, versículo 15, mira el 3.15, por si acaso, mira el 3.15,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La salvación tuya, la salvación mía, la salvación de su iglesia, la salvación de su pueblo, la salvación de todos los que se arrepientan delante de él. La paciencia del Señor es para salvación. Nuestra salvación, la salvación de todos. Porque él no quiere que nadie perezca. Amén. Amén. Ahora bien, mira el versículo 11 ahora en la primera oración. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, han de ser deshechas. Ya hablamos del versículo 10, que los cielos van a encenderse, la tierra va a ser quemada, todo va a ser destruido, que este cielo y que esta tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Puesto que todas estas cosas van a ser destruidas. Y aquí está el llamado. Hermanos, aquí está el llamado que Pedro hace a la iglesia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Lo más importante para el juicio final, lo más importante para la venida de Jesucristo como ladrón en la noche, lo más importante para la venida del día de Dios es el carácter del que espera al Señor como ladrón en la noche. Es la conducta del que está esperando, la manera de vivir del que está esperando. Y Pedro nos llama a esperar al Señor como ladrón en la noche, a esperar la venida del día de Dios, a esperar el juicio final, a esperar las destrucciones de esta tierra y de este cielo de una manera santa. Santa y piadosa manera de vivir. Uno tiene que recordar, y yo tengo que recordarles a ustedes en esta tarde, el llamado que recibimos del Señor Jesucristo, el llamado que recibimos de Él. Mira el Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, el que nos llamó es santo, nos llamó a través de un evangelio santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed, imperativo, mandamiento, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escucha bien lo que Dios nos está diciendo en este. Manito, tenemos problemas con el internet de nuestro hermano Pedrito. No sé si Raulito Díaz podrá contactar con él. Dios le bendiga, hermanos.
ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, Primera de Pedro 1:15, 1:16, uno tendría que preguntarse, ¿por qué escrito está? ¿Dónde está escrito eso? ¿En Génesis? ¿En Éxodo? ¿En Levítico? ¿En Número? ¿En Deuteronomio? Está escrito en el libro de Levítico. Si hay un libro en el Antiguo Testamento que habla de la santidad para el Señor, es el libro de Levíticos. Ahí dice que hay que ser santo como el Señor es santo. Pedro agrega, en toda vuestra manera de vivir, en toda. Entonces, lo importante para el día del juicio, lo importante para la venida de Dios, lo fundamental es el carácter del que espera el regreso del Señor. El que espera el regreso del Señor, recordando que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Nosotros ya hemos sido purificados, según el capítulo 1 de Primera de Pedro, segundo el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas ya fueron purificadas por la sangre de Cristo, nuestras almas ya fueron santificadas por el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 2, Pedro les dice a la iglesia de Capadocia, del Asia, de Bitinia y del Ponto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu ya nos santificó porque somos templo del Espíritu Santo y la sangre de Jesús nos limpió ya de todo pecado. Entonces el llamado que Jesucristo nos hizo a nosotros, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En segunda de Pedro, si sabéis que todas estas cosas van a ser desechas o destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo no debéis vosotros vivir en santa manera de vivir? La santidad del pueblo de Dios, la santidad del cristiano, la santidad de los hijos de Dios. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Tiene que ver con la esperanza cristiana esto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, miren el versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, aparezca, regrese, seremos semejantes a Él. Y le veremos porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Tienes tú esta esperanza? Mira el verso 3 ahora, socio. Y todo aquel, y me gusta en Juan 3 el todo aquel, se repite 7 veces. ¿Sabe por qué me gusta todo aquel? Porque puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, el que quiera, puede ser cualquiera. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué va a hacer? Se purifica, se santifica, así como Él es puro.
Ahí está. Ahí está. Todo aquel que tiene la esperanza en la manifestación, en la aparición, en la venida del Señor como ladrón en la noche, todo aquel que tiene la esperanza en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Esa es la esperanza cristiana. Entonces es importantísimo el carácter del que espera al Señor. Importantísimo. Terminamos con Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, creo que es 22, sí. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Y me dijo el ángel a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Verso 11. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es justo, practique la justicia. Ese va a ser el tema para el próximo miércoles, por favor. ¡Wow! ¿Saben por qué la justicia es importante? Porque esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y espérense, todavía no terminamos. ¿Cómo termina el 11? Y el que es santo, santifíquese aún todavía. Listo. El que es santo, siga santificándose. El que es injusto, siga haciéndolo. El que es inmundo, siga haciéndolo. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga santificándose aún todavía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para el próximo miércoles vamos a tocar la piedad cristiana, porque también dice piadosamente, piadosamente. Y vamos a tocar la justicia cristiana, porque al lugar donde vamos, al cielo nuevo y la tierra nueva, ahí donde mora la justicia. Y por si acaso, cuando Noé predicó en el mundo antiguo, a Noé se le llamó pregonero de justicia. Próximo miércoles, la piedad cristiana, la justicia cristiana, para esperar al Señor como ladrón en la noche. Que Dios me los bendiga. Besitos para todos. Los quiero mucho.